No voy a empezar contándote un truco, ni ofreciéndote una lista de pasos vacíos, ni prometiendo milagros instantáneos. Voy a hablarte de algo más serio y más poderoso. Un momento de 60 segundos, capaz de dejar una huella emocional tan nítida que, aun cuando intente distraerse, vuelva a encontrarse en su mente como una melodía que no sabe de dónde salió, pero se niega a apagarse. Y no lo voy a revelar todo ahora, porque la clave de que esto funcione no está en saberlo, sino en comprenderlo con el cuerpo. Si te doy el núcleo antes de tiempo, lo usarás desde la ansiedad y lo arruinarás. Este primer minuto no se improvisa. Se prepara como se prepara una llave que abre una cerradura con precisión microscópica, y para eso necesitas entender por qué una emoción bien dirigida vence a 10,000 palabras lanzadas al azar. Quiero que imagines por un instante que tu presencia deja de ser un recuerdo borroso y se convierte en una sensación física, un calor claro en el pecho, un microsegundo de expansión en la respiración, una memoria corporal que regresa sin pedir permiso. Eso no ocurre por casualidad ni por insistir con mensajes. Ocurre porque alguien, tú, aprendió a diseñar un estado interno específico y a proyectarlo en un lapso exacto, sin ruido, sin tensión, sin pedir nada a cambio. Ese es el punto donde la neurociencia se encuentra con la intención. El cerebro no marca agenda por discursos largos, sino por la intensidad y la calidad de una emoción bien sellada en un intervalo breve. Cuando dominas ese intervalo, no obligas, no manipulas, no persigues, simplemente te vuelves inolvidable. Para que ese sello exista, hay un orden. Primero, el silencio que ordena tu sistema. Después, la respiración que organiza tus ritmos. Más tarde, la emoción única. No 2, no 3, que vas a encender. Luego, la imagen nuclear que la transporta. Y finalmente, un gesto mínimo que fija todo en el cuerpo. Y aunque ese orden parezca simple, el poder está en la secuencia y en el tiempo. Si cambias un paso, si te apuras, si intentas sentir más forzando el resultado, rompes la coherencia y el minuto se vuelve un suspiro más en el ruido del día. No voy a permitir que eso te pase. Por eso, hoy te conduciré capa a capa, sin atajos, hasta que puedas sostener la intensidad exacta sin confundirte, sin agotarte, sin dispersarte. Hay algo que nadie te dice cuando te prometen técnicas infalibles. Lo que recuerdan de ti no son tus argumentos, sino cómo se sintieron por dentro cuando te pensaron. El cuerpo guarda memoria de estados, y los estados se instalan cuando coincidieron 3 claves: atención enfocada, emoción congruente y repetición breve. El resto, las historias que se cuentan después, es racionalización tardía. Por eso, este viaje comienza con un compromiso silencioso. Vas a aprender a sentir una sola emoción a voluntad, a sostenerla con calidad durante unos segundos, y a soltarla con elegancia en los últimos instantes, sin pedirle nada a nadie, dejando que la física íntima de su atención haga el resto. No hay magia, hay práctica, no hay trucos, hay precisión. Te anticipo algo importante para que entiendas por qué debes quedarte hasta el final. Lo más valioso no es el protocolo base, sino la variación que se ejecuta al final del minuto. Una microtransición que dura apenas unos segundos y que multiplica por 10 la impronta que dejas. Sin esa variación, el ejercicio funciona así, pero como una brasa que se enciende y se apaga. Con esa variación, la brasa encuentra oxígeno y se queda encendida por debajo de la conciencia, en el lugar donde nacen los impulsos que parecen espontáneos. Esa pieza es delicada y no puede usarse en frío. Necesitas preparar tu sistema para no convertirla en una exigencia disfrazada. Por eso la reservo para el cierre, para cuando estés lista, regulada y poderosa. Tal vez ahora mismo sientas una mezcla de escepticismo y curiosidad. Es buena señal. El escepticismo te protege de creer a ciegas. La curiosidad te abre a experimentar con rigor. Yo voy a pedirte solo una cosa. Confía lo suficiente como para quedarte, pero duda lo suficiente como para practicarlo tal como te lo voy a enseñar. Porque lo que prometo hoy no depende de un golpe de suerte.
Depende de tu capacidad de entrar en un estado concreto durante un espacio de tiempo mínimo y repetirlo con la cadencia correcta durante varios días. Cuando eso ocurre, empiezan a aparecer señales pequeñas que no son casualidad. Pensamientos que te encuentran, recuerdos que regresan, iniciativas que surgen donde antes había indiferencia. Y sí, lo verás en historias reales más adelante, para que no te quedes con teoría. También necesito decirte lo que esto no es para que no te pierdas. No es una invitación a sacrificar tu bienestar por una reacción ajena. No es un permiso para obsesionarte ni un manual para manipular. Es exactamente lo contrario. Es un entrenamiento para volver a ti, ordenar tu biología, limpiar tu energía de necesidad y proyectar desde ese orden una emoción tan clara que el otro la percibe como alivio y no como presión. Esa diferencia es el alma de todo el proceso. Donde hay presión, hay resistencia. Donde hay alivio, hay acercamiento. Lo que vamos a construir es alivio magnético, no tensión disfrazada de interés. Quiero que prestes atención a tu cuerpo mientras me escuchas. Quizás sientas un hormigueo leve en el pecho o en el abdomen, un pequeño ajuste en la postura, una respiración que se acomoda sola. Es tu sistema nervioso respondiendo a la idea de orden. Ese mismo sistema será tu herramienta. Lo entrenaremos para entrar y salir de un estado con rapidez y elegancia, sin sobreactuar, sin extenuarte, sin apretar la emoción. No más meditaciones eternas que te dejan cansada y confundida. No más visualizar 20 escenas que compiten por tu atención. Una emoción, una imagen, un minuto. Y al final, una firma silenciosa que tu cuerpo sabrá ejecutar y el suyo sabrá reconocer. Antes de que sigamos, necesito que hagas un pacto contigo. Los próximos minutos no son para entretenerte, son para reconfigurarte. Si te quedas, vas a entender por qué una preparación de 30 segundos vale más que una hora de esfuerzos torpes. Vas a dominar la forma correcta de elegir la emoción base. Aprenderás a destilar una escena en menos de 12 segundos. Sabrás dónde colocar tus manos y cómo usar un gesto mínimo para convertir una experiencia subjetiva en una señal estable. Y comprenderás por qué los últimos segundos, esos de los que nadie habla, son el lugar donde todo se decide. Cuando termines, no tendrás ideas interesantes. Tendrás un método completo. Voy a llevarte de la mano sin prisa, como quien enseña a un músico a tocar una nota que resuena nítida en una sala silenciosa. Primero afinamos el instrumento, tu respiración, tu postura, tu atención. Luego elegimos la nota, la emoción. Y después dejamos que esa nota ocupe el espacio con la cantidad justa de vibración. Si la sostienes demasiado, se vuelve estridente. Si la sueltas antes, no deja marca. Este arte es de medidas y de tiempos. Y cuando lo aprendas, no solo te recordará quién te interesa. Empezarás a vivir con una autoridad tranquila que se nota en todo lo que haces. Ese es el verdadero premio, y todo lo demás es un efecto secundario. Ahora respira una vez más. Siente cómo tu cuerpo ya está entrando en un ritmo distinto, y guárdate una promesa íntima: quedarte hasta el final para recibir la pieza que convierte este ejercicio en un sello duradero. En un instante vamos a abrir la puerta de lo invisible, y te voy a mostrar, sin misticismo y con rigor, porque ese minuto impacta justo donde debe, cómo se inscribe una sensación en un cerebro que no quiere admitirlo, y qué error comete casi todo el mundo cuando intenta hacerlo por su cuenta. Si estás lista para ver la arquitectura interna de esta técnica, te espero en la siguiente parte, donde vamos a desarmar la caja negra y dejarla preparada para que el protocolo tenga sentido de verdad. Y precisamente porque prometí abrir la caja negra para que lo que viene tenga sentido en tu cuerpo y no solo en tu cabeza, ahora necesito que me sigas a un territorio donde la ciencia se vuelve experiencia. El lugar exacto en el que una emoción nítida, sostenida durante un intervalo breve, atraviesa la vigilancia de la mente racional y deja una marca en el sistema nervioso del otro, que luego se manifiesta como recuerdo espontáneo, como impulso de revisar el teléfono, como deseo de saber de ti sin que pueda explicarse del todo por qué.
Entender esto no requiere un laboratorio. Requiere tu atención completa, porque lo que voy a describirte no es teoría hueca, es la arquitectura íntima de cómo el cerebro prioriza, de cómo el corazón organiza, y de cómo el cuerpo, cuando recibe una señal coherente, decide registrar o descartar una experiencia en cuestión de segundos. Imagina por un momento que la mente fuera una sala de control con un filtro que no descansa, un guardián que evalúa estímulos todo el día y decide qué entra y qué no entra a la memoria relevante. Y ahora piensa que ese guardián no responde a tus argumentos ni a tus explicaciones. Responde a una ecuación muy simple que la neurociencia lleva años observando. Intensidad emocional multiplicada por novedad y dividida por ruido. Todo ello enmarcado en un estado fisiológico, determinado por tu respiración, tu postura y tu foco atencional. Cuando esa ecuación se inclina a tu favor en un lapso corto, el guardián baja la guardia y lo que ofreces deja de ser una idea para transformarse en un estado. Y los estados son lo único que el cerebro guarda con devoción, porque están ligados a supervivencia, a recompensa, a vinculación, a las grandes fuerzas que moldean nuestra conducta sin pedir permiso. Por eso, una hora de visualizaciones sin emoción es como gritar en una plaza vacía, y por eso 60 segundos bien ejecutados, con una emoción única que vibra limpia y con un cuerpo que no estorba, son como un susurro exacto en el momento en que los oídos están más despiertos. Ahora, ¿qué significa eso de un cuerpo que no estorba? Porque suena poético, pero es radicalmente físico. Significa que tu respiración abandona la urgencia y entra en un ritmo constante que estabiliza la variabilidad de tu ritmo cardíaco. Y cuando eso sucede, tu sistema nervioso autónomo comienza a orquestar una coherencia real entre corazón y cerebro. Una sinfonía de señales ascendentes y descendentes que modulan tu percepción y tu capacidad de sostener una emoción, sin quebrarla por tensión. Y en ese estado, la atención se vuelve un rayo fino, no una linterna temblorosa, y con esa precisión, proyectas una única emoción que el otro puede sentir como alivio porque no está mezclada con urgencia, ni con carencia, ni con ese subtexto de miedo que repele aunque las palabras digan lo contrario. Esa coherencia no es mística, es fisiología aplicada, y aquí ocurre el primer giro que muy pocos comprenden. No basta con imaginar algo bonito, es imprescindible que tu biología lo respalde, porque la emoción que no tiene soporte corporal es espuma, y la espuma no deja huella. Permíteme entrar todavía más adentro, allí donde la memoria se fabrica, en esa danza entre el hipocampo que compone contextos, la amígdala que asigna relevancia emocional, y la corteza prefrontal que intenta narrar lo que pasa. Y observa conmigo el fenómeno clave. Cuando una emoción única, sostenida y congruente se presenta en un marco de baja interferencia, el hipocampo deja de dispersarse y forma un patrón claro. La amígdala etiqueta ese patrón como significativo, y la prefrontal, que siempre llega tarde, intenta explicarlo después con historias, pero ya es tarde porque el cuerpo lo fijó primero. Aquí radica el secreto práctico de nuestro minuto. No le hablamos al discurso, le hablamos a la etiqueta emocional que el cuerpo usa para decidir si algo importa. Y si importa, se repite, y si se repite, retorna sin que lo llamen. Y si retorna, aparece como pensamiento que busca causa, como imagen que vuelve al despertar, como deseo de cerrar un ciclo abierto. Y ese deseo es el que tú verás en señales pequeñas que otros confunden con casualidad. Quiero que sientas el peso de lo que te digo en tu propia respiración, porque cuando regulas tu exhalación e instalas un ritmo que tu corazón reconoce como seguro, tu sistema parasimpático abre la puerta a la percepción fina, y ese es el momento donde tu emoción puede ser simple y honda, como una campana bien templada que resuena sin estridencias. Y en ese tono la mente del otro, aunque no esté contigo, es susceptible a resonancias, porque su propio sistema oscila entre vigilancia y descanso, y las señales que llegan con la textura de alivio tienden a ser acogidas, no rechazadas. Alivio, no exigencia, repítelo por dentro mientras lees.
porque ahí se decide todo, ya que la urgencia pinta tu emoción con un color que el otro interpreta como presión y lo empuja a fortalecer defensas, mientras que el alivio le susurra al sistema que puede bajar el escudo y dejar pasar esa sensación que trae descanso, y el descanso siempre invita a quedarse. Tal vez te preguntes cómo es que una emoción tuya puede ser percibida a distancia, y aunque no voy a esconderme detrás de palabras misteriosas, sí voy a decirte que los vínculos humanos contienen tejidos de memoria compartida que se reactivan con sorprendente facilidad. Y cuando tú replicas con precisión la combinación de respiración, foco y emoción que estaba presente en un recuerdo compartido, tu cuerpo recrea el aroma de una escena que su cuerpo reconoce. Y esa evocación no se procesa primero como pensamiento, se procesa como microcambios en la postura, como un ajuste casi invisible en la respiración, como ese gesto involuntario de buscar el teléfono o de dejar escapar un suspiro sin motivo. Y ahí entra el hipocampo con sus mapas y dice, esto ya lo vivimos. Y la amígdala responde, esto nos importó. Y la prefrontal corre detrás construyendo la historia de que quizá deberíamos escribirte. Y ese quizá se convierte en impulso si la emoción sentida no viene envenenada con ansiedad ni reclamo. Y como no viene envenenada porque tú hiciste tu trabajo, el impulso encuentra salida sin encontrar barreras. Quiero contarte ahora algo que verás repetirse cuando practiques, para que lo reconozcas cuando ocurra. El otro día me escribía una persona que llevaba semanas ignorada, que había caído en el juego de los mensajes sin respuesta y la trampa de revisar redes a cada hora. Y le pedí que hiciera lo contrario, que guardara silencio externo mientras trabajaba el minuto con la disciplina de un músico afinando, que eligiera una sola emoción y renunciara a todas las demás, que dejara de proyectar necesidad y se convirtiera en contenedor de su propia plenitud durante 60 segundos diarios. Y al tercer día me dijo que no había mensaje, pero había sueños, que había despertado con su nombre en la punta de la lengua, que el recuerdo que había querido enterrar volvía con una suavidad extraña. Y al quinto día, la señal se materializó en un gesto pequeño que antes habría pasado desapercibido, pero ahora leía con claridad. Un mensaje corto, sin grandilocuencia, con esa textura de curiosidad que anuncia que la puerta interna comenzó a abrirse. No se trata de magia, se trata de fisiología emocional bien utilizada. Y por eso necesito que entiendas que el tiempo juega a tu favor, cuando el estado es el correcto, y en contra cuando la emoción está contaminada. Vamos a desnudar el error más común para que lo apartes desde ya, porque si lo cometes, todo lo que construyas se desmorona sin que te des cuenta. Intentar fabricar intensidad desde la carencia. Esa maniobra que parece lógica porque asociamos deseo con apretar más, colapsa la coherencia, acelera la respiración, tensa la mandíbula, recorta la exhalación y desordena la variabilidad cardíaca, y en ese estado la emoción pierde nitidez. La imagen se fragmenta, el gesto se vuelve teatral, y la señal que llega al otro es incierta, como un acorde desafinado que nadie quiere volver a escuchar. No quiero eso para ti. Por eso te entrenaré para que descubras el lugar donde la emoción crece, no porque aprietes, sino porque despejas, no porque fuerces, sino porque alineas. Y esa alineación es matemática fina. Respiración que alarga la exhalación sin llegar al bostezo. Atención que desciende al centro del pecho sin perder conciencia periférica. Postura que abre sin rigidez. Y emoción que se elige como quien elige una nota en un instrumento, sabiendo que todas no caben a la vez, que si metes 3, se cancela la música. Quiero que visualices otra escena que te ayudará a consolidar esta comprensión. Alguien despierta en mitad de la noche con la sensación de que algo falta. No logra fijar el pensamiento, no recuerda que lo inquieta, pero el cuerpo trae una emoción huérfana que busca rostro. Y en esa búsqueda sube a la conciencia una imagen que no se esforzó por crear. Una risa, una mirada, una textura de voz. Y de pronto ya no es una emoción huérfana. Tiene casa, tiene historia. Y en el vaivén de esa identificación aparece el impulso de buscar. Y la mano que tantea el teléfono es el gesto final de un proceso subterráneo,
que empezó antes, a veces horas antes, a veces días antes, cuando tú hiciste tu minuto con limpieza y dejaste flotando en un lugar profundo una señal que ahora retorna como propio en él. Eso verás cuando respetes el orden. Y eso dejarás de ver cuando intentes usar el minuto como altavoz de ansiedad, porque entonces lo que vuelve no es recuerdo, es defensa. Y la defensa no busca, la defensa huye. Sé que todo esto puede sonarte grande, y lo es, pero no es inalcanzable, al contrario, es tan accesible que asusta, porque te devuelve la responsabilidad a un cuadrado de 60 segundos, donde nadie más entra, donde no hay excusas, donde no hay algoritmos ni terceros, solo tu biología, tu emoción y tu capacidad de sostener una imagen sin contaminarla con miedo. En ese cuadrado vamos a trabajar con rigor. Por eso en la siguiente parte, entraré en la ingeniería del error para que no tropieces con las mismas piedras que tropieza casi todo el mundo. Y te daré el mapa de trampas invisibles que aparecen cuando intentas practicar sin guía. Esas microtensiones que se disfrazan de esfuerzo, esas expectativas que sabotean el proceso apenas lo enciendes, esos pensamientos parásito que quieren colarse precisamente en el momento en que la señal debe ser más limpia. Quédate conmigo y siente esta respiración que compartimos a través de las palabras, porque la transición que haremos ahora te prepara para depurar, para vaciar el ruido, para que cuando llegue el protocolo base tengas un terreno tan despejado que el minuto pueda florecer con una fuerza que no habías imaginado. Si has llegado hasta aquí con el cuerpo un poco más despierto y la mente apenas menos ansiosa que al comienzo, entonces estás lista para enfrentar el mayor saboteador de todos, ese enemigo silencioso que te empuja a hacer justo lo contrario de lo que funciona. Porque cuando lo que deseas es sentirse recordada y elegida, la tentación natural es forzar la memoria del otro con presencia constante, mensajes innecesarios, publicaciones calculadas, insinuaciones apenas disimuladas, señales que piden ser leídas. Pero ese impulso, que parece lógico desde la carencia, es exactamente el veneno que apaga cualquier resonancia. Porque el sistema nervioso humano no responde con apertura a la presión, responde con defensa. Y cada vez que insistes desde el miedo, el otro activa su corteza prefrontal para encontrar pretextos que justifiquen la distancia, racionaliza lo que en realidad es puro reflejo de autoprotección, eleva murallas, genera explicaciones que suenan razonables, pero nacen de una sola sensación en su cuerpo. Esto me exige algo que no puedo dar ahora. Esto me quita aire. Esto me coloca en deuda, y toda deuda emocional busca saldarse alejándose. Por eso el error común es confundir intensidad con eficacia, creer que más presencia equivale a más recuerdo, cuando en realidad el recuerdo verdadero crece en ausencia de ruido, en presencia de alivio, en la memoria somática de una emoción que no presiona, que no derrota, que no compite, sino que ofrece un lugar de descanso interior, sin reclamar nada a cambio. Te voy a mostrar la anatomía invisible de ese error, para que puedas reconocerlo en tus gestos más cotidianos, porque a veces crees que estás siendo neutra y estás transmitiendo urgencia. A veces piensas que solo estás verificando una información y en realidad estás buscando confirmar que aún importas. Y tu respiración, que no sabe mentir, te delata con exhalaciones cortas, con la mandíbula contenida, con un leve pliegue en el entrecejo, con un ritmo cardíaco que sube un tono justo antes de abrir una conversación y baja abrupto si no hay respuesta. Y ese vaivén interno es una señal acústica para los sistemas de alarma del otro, que perciben microvariaciones en tu tono, en la latencia de tus respuestas, en el tiempo que tardas en leer un mensaje, en la superposición de historias que publicas tras un silencio, en la forma en que tu atención se nota hambrienta, porque la carencia tiene olor, y cuando tiene olor, la gente aprende a olerla incluso por escrito. Por eso el error común no es solo comportamental, es fisiológico, y corregirlo no se hace cambiando frases o escogiendo mejores emojis. Corregirlo se hace reentrenando tu biología para que la emoción que proyectas sea habitable incluso para ti, porque si a ti misma te resulta incómodo sostenerla,
¿Cómo esperas que el otro quiera quedarse en ese estado cuando lo toque su piel emocional? Quiero que recuerdes un momento de tu propia vida en el que te acercaste a alguien que te hizo sentir paz sin caer en lo predecible. Esa mezcla rara de descanso y estímulo que no exigía nada de ti y aún así te motivaba a acercarte. Eso es lo que buscamos construir con el minuto, una huella de descanso vivo. No un bostezo, no un sopor, una presencia que no coloniza y sin embargo ocupa, que no demanda y sin embargo convoca. Y ahí el error común aparece disfrazado de buenas intenciones, porque te dices que quieres claridad, que prefieres saber a qué atenerte, que más vale preguntar que suponer. Pero cuando el timing interno no está alineado, esas preguntas no son puentes, son empujones. Y el empujón, aunque sea suave, sigue siendo empujón, por eso vamos a invertir la lógica. En vez de preguntar hacia afuera para calmar la duda, calmarás la duda primero para que tu presencia hacia afuera no necesite preguntar. Y en esa inversión sucede lo que la mayoría nunca prueba el tiempo suficiente como para verlo. Las respuestas empiezan a llegar solas, no porque la vida premie tu buena conducta, sino porque ya no estás interfiriendo con la señal que emitías a cada hora como un radar desesperado que exige eco. Voy a contarte una historia que se repite con pequeñas variaciones, y que quizá te suene demasiado familiar. Alguien lleva semanas tratando de reactivar un hilo muerto. Intenta con humor, luego con nostalgia, después con indiferencia estratégica que de estratégica no tiene nada porque se le nota la coreografía a kilómetros. Y cada intento deja una capa más de tensión hasta que el silencio del otro se vuelve una pared. Y entonces, un día, sin fuerzas, acepta experimentar un modelo nuevo. Apaga todo, respira, elige una sola emoción que sabe sostener sin volverse mendigo. Deja que el cuerpo la conozca sin apretarla. Imagina una escena mínima en la que esa emoción late y la deposita en 60 segundos, que se sienten como un ritual secreto al que nadie más entra. Repite sin expectativas, solamente porque el acto le devuelve dignidad. Y al tercer día descubre que no revisó el teléfono durante horas. Y no se rompió, que su energía ya no está salpicando ansiedad por todas partes. Y al cuarto día aparece un sueño extraño, y al quinto una señal nimia, un gesto que antes habría interpretado como nada, pero que ahora lee como apertura. Y al séptimo día, no siempre, pero a menudo, surge una conversación breve cargada de sutiles concesiones, y todo el andamiaje mental que pedía garantías se rinde ante un hecho simple. Fue el ruido lo que ahogó lo verdadero, y fue el silencio ordenado lo que dejó respirar a la conexión. El error común tiene otra máscara peligrosa que quiero arrancarle frente a ti, para que no vuelvas a ponértela, la máscara del mérito. Esa voz que te dice que cuanto más esfuerzo hagas, más derecho tienes a un resultado, y que si el resultado no llega es porque no te esforzaste lo suficiente. Esa narrativa convierte el vínculo en una fábrica de deuda y resentimiento. Y la deuda, ya lo dijimos, se salda alejándose, no acercándose. Por eso el minuto no es un mérito, es una calibración, no es una factura al universo, es una firma de coherencia. Tú no haces el minuto para merecer una llamada, haces el minuto para volver habitable tu campo emocional. Y cuando tu campo es habitable, la vida entra sin reparo, incluida esa persona si es que su biología reconoce el alivio que ofreces. Y si no lo reconoce, el minuto sigue siendo victoria, porque te regresa el control de lo que sí depende de ti, que es tu estado, tu gesto, tu nota sostenida, y desde ahí ninguna respuesta ajena te eleva ni te hunde, te acompaña o se aleja, pero tú sigues siendo suelo. Sé que una parte de ti quiere atajos. Por eso insisto en mostrarte con detalle por qué evitar este error. No es un consejo moral, es una necesidad técnica, fisiológica, práctica. Si entras al minuto con una emoción mixta, mitad deseo y mitad miedo, el hipocampo no sabe qué mapa construir. La amígdala detecta ambivalencia y etiqueta la experiencia como incierta. Y la corteza prefrontal dedica recursos a resolver ese conflicto, en lugar de dejarse atravesar por la escena. Resultado, dispersión, cansancio, sensación de que no funciona,
ganas de abandonar, retorno al patrón antiguo de mensajes y maniobras, acumulación de pruebas de que nada cambia, círculo vicioso perfecto. Así que vamos a romperlo de raíz, destilando una sola emoción y sosteniéndola en un cuerpo que no pelea consigo mismo, porque cuando no hay pelea interna, hay espacio para que una imagen simple haga su trabajo de siembra, sin retórica y sin ruido. Quiero que sientas cómo esto cambia la forma en que te piensas a ti misma en relación con el otro. Porque si identificas el error común como un gesto de supervivencia mal encausado, dejas de culparte y empiezas a entrenarte. Y el entrenamiento, con su paciencia obstinada, convierte la esperanza en método. Y cuando hay método, la mente descansa. Y cuando descansa la mente, aparece esa cualidad de presencia que el otro reconoce como raro tesoro. Porque casi nadie la ofrece, casi todos piden algo, casi todos persiguen algo, casi todos confunden el vacío con el permiso para invadir. Y tú vas a ofrecer lo contrario, un contenedor amplio donde su sistema pueda relajarse sin ceder territorio. Y paradójicamente, al dejar de exigir entrada, te abren la puerta. Porque ya no representas una fuerza colonizadora, representas un clima que mejora el clima interno del otro. Y a ese clima se vuelve por instinto. Y ahora que hemos desarmado el error más repetido y lo hemos mirado a los ojos sin parpadear, necesito que cruces conmigo el umbral que separa lo que no funciona de lo que sí. Porque en la siguiente etapa, vamos a construir el preámbulo exacto que transforma tu cuerpo en instrumento afinado. Un preámbulo breve y potentísimo que prepara el terreno para que el minuto no solo sea intenso, sea limpio. Y esa limpieza es la que convierte un simple intento en una impronta real. Llegados a este punto, con el error ya desenmascarado y la tentación de forzar dejada fuera de la habitación, necesito que entres conmigo en un espacio minúsculo y, sin embargo, decisivo. Un umbral de apenas medio minuto donde tu biología aprende a obedecer a tu intención y no a tus miedos. Porque si el minuto es la impronta, estos 30 segundos son el afinador, el latido que corrige la desafinación invisible y convierte a tu cuerpo un instrumento dócil y preciso. Y quiero que lo imagines como la escena silenciosa en la que un músico comprueba la tensión de las cuerdas antes del concierto. Una escena íntima, sin público, donde un gesto leve decide si la nota que vendrá después vibrará limpia o se romperá en el aire. Así que siéntate como si fueses a conversar contigo, no como quien se prepara para una prueba. Deja que la columna encuentre su altura sin rigidez, que la barbilla no pelee por el protagonismo, que los hombros caigan sin parecer derrotados. Y nota cómo solo al acomodarte con dignidad la respiración se acomoda contigo. Y ese pequeño acuerdo postural empieza a enviarle a tu sistema la señal inequívoca de que no hay nada que perseguir, que lo que importa ya está aquí, que no necesitas cazar aire para existir. Ahora permite que el aire entre sin ceremonias y salga un poco más largo de lo que entró. No lo fuerces. Deja que la exhalación sea una suave bajada por una escalera sin prisa. Y observa cómo esa simple asimetría instala una idea de seguridad en tus tejidos, como si cada salida fuese un asentamiento, y cada asentamiento un permiso, y con ese permiso el corazón deja de tamborilear por si acaso, y comienza a marcar un compás más amable que no pide explicación. Y mientras esto ocurre, trae tu atención al centro del pecho, como quien enciende una lámpara baja en una habitación oscura, no para ver todo, sino para orientar la presencia hacia un lugar. Y cuando sientas que ese lugar está habitado por ti, deja que la mandíbula se descuelgue 1 milímetro, el suficiente para que el cuello abandone la orden de alerta. Y en ese gesto diminuto, invisible para cualquiera que te mire, tú y solo tú estarás diciéndole a tu sistema que ya no tiene que defenderse de nada. Porque en los próximos instantes no habrá combate, no habrá argumento, no habrá exhibición, solo habrá una emoción elegida como una flor que se coloca en agua clara para intensificar su aroma en silencio. No te distraigas con la idea de hacerlo perfecto, porque la perfección tensa, y donde hay tensión, la nota se quiebra. Más bien obsérvate como observarías la superficie de un lago al amanecer,
ese momento en el que cualquier piedra hace ondas, y sin embargo, la quietud vuelve a imponerse, y en esa imagen permite que el ritmo de tu respiración encuentre su curva más amable, la que empieza redonda, se ensancha por un segundo y desciende con dulzura. Y si aparece un pensamiento que te invita a comprobar tu teléfono, a recordar una conversación, a calcular posibilidades, no lo expulses ni lo abraces. Deja que pase como pasa la nube que no decide el clima, y vuelve al pecho con la obstinación paciente de quien ya conoce el camino. Y cuando vuelvas, lleva tu mano ahí si lo necesitas, no para dramatizar, sino para recordarte que estás cortando el cordón umbilical con la urgencia, que tu cuerpo puede sostener calma sin virar a la apatía, que ese es el territorio exacto en el que una emoción puede crecer sin volverse necesidad. Un jardín que no pide aplausos para florecer. En estos 30 segundos no vamos a nombrar aún la emoción, porque antes de invitarla hay que limpiar la sala, y la limpieza no consiste en vaciarte de ti, consiste en retirar la prisa. Y cuando la prisa se retira, la mente deja de correr detrás de sí misma y se alinea con el cuerpo como dos bailarines que de pronto escuchan la misma música. Y te propongo que te regales una mirada interna a la altura del esternón, no con los ojos, sino con la atención. Una mirada que no juzga si sientes mucho o poco, que no compara tu hoy con tu ayer, que no exige intensidad, que solo registra que estás aquí, y ese registro basta para que el siguiente paso tenga fuerza, porque el cuerpo solo confía cuando siente que fue visto, y cuando se siente visto, suelta lo que apretaba en secreto. Y al soltar, aparece esa flexibilidad que buscábamos, un espacio donde la emoción que elijas no choque con paredes. Y yo quiero que recuerdes este detalle como se recuerda una contraseña, que el estado que prepara el minuto no es espectaculación, es hospitalidad, y la hospitalidad se reconoce en la manera en que respiras y ocupas tu silla, no en lo que te cuentas sobre ti. Si en algún punto de estos segundos has notado que el pensamiento vuelve a lo de siempre, a las preguntas de siempre, a los porqués que quieren contrato, vuelve otra vez a esa exhalación que se estira sin gemir, vuelve al peso amable de la mano en el pecho, vuelve a esa barbilla que no manda, y observa cómo el ruido baja medio grado, un grado entero. Y en esa bajada aparece la sensación inequívoca de que podrías quedarte ahí un rato más sin cansarte. Y justamente ahí, en ese momento en que quedarte, ya no implica tensión. Enciende la noción de frontera y de puente. Frontera para todo lo que no te sirve. Puente para la emoción que sí vas a cultivar después. Y déjalo ahí, en una esquina de tu conciencia, como quien apoya sobre la mesa una llave, y aún no la gira, sabiendo sin embargo, que en un instante la girará sin esfuerzo. Y ese saber, esa premonición suave, alimenta un tipo de confianza silenciosa que el cuerpo reconoce como coherencia. Y cuando hay coherencia, los microgestos obedecen. La lengua descansa en el paladar sin empujar. Los dedos dejan de crujir buscando fuga. La planta del pie se asienta como si recordara la tierra. Y entonces los 30 segundos han hecho su magia más simple. Han convertido el territorio en territorio fértil. Quiero que en este mismo estado te des cuenta de que no necesitas un lugar perfecto para hacerlo, que no requieres luz ideal, ni música, ni una postura esotérica, que lo único indispensable es la decisión de no pelearte contigo durante medio minuto, porque esa decisión reorganiza prioridades neurofisiológicas en cascada, y al reorganizarlas, apaga el incendio menor que mantenía tu atención secuestrada. Y cuando la atención regresa a casa, no como perro jadeante, sino como animal tranquilo, ya podemos hablar de elegir una emoción sin contaminación. Y ahí es donde la mayoría se cae, porque intenta elegir con la mente una emoción que el cuerpo no puede sostener. Y cuando el cuerpo no puede sostenerla, la emoción se derrama en ansiedad o se extingue en segundos. Y por eso necesitábamos este preámbulo, porque ahora sí estás en condiciones de tomar una decisión que dure más de un suspiro, de decirle a tu sistema vamos a jugar con ternura o con complicidad, o con seguridad sin que las otras emociones se cuelen por todas las rendijas.
Y este discernimiento sencillo es el primer signo de autoridad sobre ti que la vida y el otro pueden sentir a distancia, no como grito, sino como clima. Mantente aquí un instante más, acunando esta calma activa como si fuera una vela que no necesitas esconder del viento porque la casa está cerrada. Y siente cómo el tiempo, por primera vez hoy, se dilata a tu favor, no porque dure más, sino porque deja de perseguirte. Y en ese alivio tibio te propongo que eches una mirada hacia lo que vendrá inmediatamente después, el momento en el que, con este terreno preparado, elegirás una sola emoción y permitirás que el cuerpo la reconozca como propia sin pedirle espectáculo. Y para que lo hagas con la convicción de quien siembra sabiendo que la tierra es fértil, voy a mostrarte en lo que sigue una historia real de alguien que, habiendo vivido en el vértigo de la insistencia, aprendió a sostener estos 30 segundos y desde ahí encendió el minuto con un resultado que no fue ruido sino retorno. Por eso quédate muy cerca de tu respiración, porque la transición que vamos a hacer ahora será el puente entre la preparación y la evidencia. Quiero que entres conmigo en la historia de alguien que estaba exactamente donde tú estás ahora, con la sensación amarga de haber agotado todos los recursos visibles y de que, aún así, lo único que crecía era el silencio. No la llamaré por su nombre real porque no importa la etiqueta, importa el proceso. Digamos que se llamaba Ana y que llevaba 6 semanas caminando por el desierto de las respuestas cortas, los vistos sin réplica y las conversaciones que se caen al suelo como vasos que nadie sostiene. Ana había probado la coreografía de siempre, ese baile de apariciones controladas que no engaña a nadie. Y lo había hecho con honestidad, con miedo y con cansancio. Porque cuando uno quiere ser recordado y no lo es, el cuerpo entero se encoge, la respiración se vuelve un hilo, y la mente fabrica historias que se alimentan de su propia sombra. Entonces llegó aquí, leyó lo que tú has leído, practicó los 30 segundos de preparación como quien aprende a entrar en una habitación sin abrir puertas con violencia, y algo dentro de ella, nada espectacular, nada que pueda exhibirse, cambió de tono. Lo noté en la manera en que contaba sus días, ya no hacía inventario de la reacción ajena, empezó a hacer inventario de su propio estado. Y ese giro, que parece sutil, es el principio de toda evidencia. El primer día que decidió hacer el minuto después de preparar el cuerpo, su mente buscó un truco, ese viejo hábito de pensar que lo que vale es lo que duele o lo que cuesta, y sin embargo, eligió la ternura como emoción base, no el deseo más ruidoso ni la ansiedad más brillante. Eligió algo que podía sostener sin apretar, una ternura limpia que no pedía recompensa, y dejó que el cuerpo la reconociera antes de depositarla en una escena mínima, una mesa de madera, una taza caliente, la risa compartida que alguna vez existió y que no exigía promesas, solo invitaba a quedarse. En ese primer día no pasó nada afuera, pero adentro el aire adquirió otra densidad, como si por fin hubiese acuerdo entre su respiración y su postura, entre su atención y su pecho. Y ese acuerdo se tradujo en un descanso tímido que hacía mucho no visitaba su casa. El segundo día no cambió la emoción ni la escena. La sostuvo como quien vuelve al mismo banco del parque a la misma hora. Y el gesto silencioso de colocar una mano en el corazón al final del minuto le dio a su biología la sensación de una puerta cerrada sin prisa, como cuando alguien sale y no azota, sino que encaja el marco con elegancia, y otra vez no pasó nada afuera, pero adentro la tensión que acompaña el reloj se rompió, y la tarde no se le fue en revisar notificaciones que sabía de memoria. Al tercer día sucedió algo pequeño que en otro contexto habría descartado como superstición, pero en su cuerpo se sintió como una campanada. Despertó con un sueño que llevaba meses sin visitar su almohada. No era un sueño dramático ni un mensaje cifrado. Era una escena cotidiana, ella y él caminando por una calle que alguna vez caminaron. La luz era suave y la respiración tenía el compás del sosiego. Y se dio cuenta, al narrármelo, de que la emoción del sueño era idéntica a la emoción que había cultivado en el minuto.
como si el cuerpo hubiese decidido continuar la partitura mientras la mente dormía. No escribió, no publicó, no empujó. Solo tomó esa coincidencia como un indicador de que la señal empezaba a ocupar un lugar verdadero. Y con esa pequeña fe volvió al cuarto día a repetir el ritual de siempre, la misma hora, la misma silla, la misma exhalación que dura un poco más que la inhalación, la misma ternura que no reclama. Y ese día la tentación de cambiar de emoción se asomó porque la mente cree que el cambio es sinónimo de progreso. Pero ella se quedó. Y quedarse fue el acto más sofisticado de su semana. El quinto día llegó lo que yo llamo el eco mínimo, esa vibración que antecede al gesto y que muchos confunden con nada. Él reaccionó a una historia vieja, no dijo mucho, no prometió nada, no abrió las compuertas, pero como quien asoma la cabeza por una puerta entreabierta, dejó un hilo de curiosidad colgando en el aire. Si el cuerpo de Ana hubiese estado hambriento, habría saltado sobre ese hilo y lo habría convertido en soga. Habría inundado la escena de pregunta y de prisa. Habría reclamado significado donde solo había una primera respiración. Pero su biología estaba ya modulada por 5 días de práctica, y en ese estado de coherencia hizo lo que el método propone. Dejó el hilo en el aire. Lo reconoció como señal, no como pretexto. Y volvió a su asiento al día siguiente con la misma disciplina de los días anteriores, como si nada hubiese pasado y como si todo estuviera pasando al mismo tiempo. El sexto día la escena interior cambió sola, no porque ella la guiara, sino porque la emoción había encontrado nuevos matices. La ternura se vistió con complicidad. Aparecieron detalles que no están en ningún guión, la manera en que él hacía una broma interna, la forma en que posaba la mano en la mesa, esa microsonrisa que no es un gesto social, es un descanso, y en esos 20 segundos de imagen, ella no narró discursos ni inventó futuros. Se limitó a sostener la textura del estado como quien mantiene viva una brasa sin convertirla en incendio. Al terminar, repitió el gesto mínimo, la mano en el pecho, la exhalación que se alarga, la frase silenciosa que no exige, ya está, y se levantó a vivir el día sin girar su vida alrededor del teléfono. Y ese día, el teléfono sonó con un timbre que parecía el mismo de siempre. Y sin embargo, cuando lo abrió, encontró un mensaje diferente. No por las palabras, por la temperatura, por la manera en que un hola puede ser una puerta grande si el cuerpo que lo escribe está desarmado. Y aunque quería celebrar, no se apuró a responder. Respiró, habitó su centro y contestó desde la misma coherencia con la que había practicado. El séptimo día no hizo el minuto para provocar nada. Lo hizo para no perder la música que había aprendido a tocar. Porque cuando el impulso de la respuesta llega, es cuando más peligro hay de traicionarse y regresar a los viejos hábitos. Y ese día, ya con un intercambio iniciado, sostuvo la emoción sin elevarla a un pedestal, sin convertirla en examen. Dejó que el vínculo probara el clima nuevo que ella ofrecía. Y el clima respondió con más permiso, con más presencia, con preguntas que antes estaban ausentes, con ese tono de quien no escribe para llenar un vacío, sino porque algo en el pecho lo empuja hacia el centro de un lugar conocido. No hubo fuegos artificiales, no hubo declaraciones que cierran historias, hubo una corriente limpia que antes estaba atorada. Y ese es el tipo de evidencia que más respeto me merece, porque no es una atracción pirotécnica que dura horas. Es un retorno a la respiración compartida que puede sostenerse sin que alguien caiga deshidratado en el camino. Quiero que veas lo que en realidad cambió. No cambió la identidad de ninguno. Cambió el clima, cambió la dirección de los microgestos, cambió la calidad del silencio entre respuesta y respuesta. Cambió la velocidad con la que el cuerpo busca justificar o defenderse. Y ese cambio no lo produjo un texto brillante ni una jugada de ajedrez emocional. Lo produjo una práctica humilde, repetible, de 60 segundos apoyada en 30 segundos de hospitalidad con uno mismo. Y sí, sé que te preguntas si siempre ocurre así de rápido o si a veces tarda. Y la respuesta honesta es que hay historias que necesitan 7 días. Y hay historias que requieren ciclos de 7 días repetidos con pausa. No porque el método sea caprichoso,
sino porque los cuerpos no tienen el mismo histórico. Hay heridas que exigen más limpieza. Hay memorias que necesitan más repeticiones de seguridad. Y cuando lo entiendes, dejas de convertir el minuto en un tótem y lo tratas como lo que es. Una herramienta precisa que no obliga, propone, que no agarra, invita, que no busca premio, busca coherencia. Y desde esa coherencia, paradójicamente, llegan los premios. Tal vez ahora estés pensando que ya tienes suficiente para empezar a practicar y que lo demás puede esperar. Pero si te vas aquí, desperdicias la pieza de oro que convirtió la historia de Ana en algo más que una anécdota y que ha hecho lo mismo con cientos de personas que se atrevieron a entrenar en serio. Porque el siguiente ladrillo no es un adorno. Es la bisagra que impide que tu emoción se convierta en ruido y que garantiza que, cuando cierres el minuto, lo hagas con una calidad tan pura que el eco se quede vibrando mucho después de que te hayas levantado de la silla. Y esa bisagra es la selección de una sola emoción, adecuada a tu cuerpo y a tu historia. Una elección que parece obvia y, sin embargo, es el punto donde casi todos vuelven a equivocarse porque eligen desde la cabeza y no desde el pecho. Mezclan matices como quien mezcla perfumes hasta que todo huele a nada y luego culpan al método de su propia mezcla. Por eso no te muevas, respira, recuerda la brasa, recuerda el banco del parque a la misma hora. Ahora que ya viste cómo el clima cambia cuando el cuerpo deja de perseguir y aprende a sostener, ha llegado el momento de la decisión silenciosa que separa a quienes convierten el minuto en una firma emocional imborrable de quienes lo reducen a un intento más. Y esa decisión es elegir una sola emoción y convertirla en la columna vertebral de tu presencia. No dos, no tres, no un collage en el que la mente desea seguridad, al mismo tiempo que el cuerpo empuja deseo y la memoria cuela nostalgia. Una sola emoción pura, respirable, habitable, repetible. Porque lo que el otro recordará de ti no es un discurso sofisticado ni una coreografía de reacciones. Recordará cómo se sintió en su propio pecho cuando tu presencia lo rozó. Y ese cómo no resiste la mezcla. La mezcla diluye, la mezcla confunde, la mezcla hace ruido. Por eso te pido que vuelvas a la silla, que recuperes los 30 segundos de hospitalidad que practicaste y que, desde ese terreno ya despejado, escuches con honestidad radical cuál emoción puedes sostener con dignidad sin quebrarte. ¿Cuál emoción no te empuja a manipular? ¿Cuál emoción no te roba el aire? ¿Cuál emoción no depende de una respuesta inmediata para sentirse completa? Porque solo esa, la que admite continuidad sin urgencia, será capaz de viajar hasta el otro con la textura de alivio que abre puertas sin pedirlas. Quiero que la contemples como si fueras un perfumista que se acerca a una esencia y decide si su cuerpo la tolera a lo largo del día. Porque hay emociones que, por bellas que parezcan, resultan tóxicas cuando se intentan sostener. Hay deseos que se disfrazan de ternura y por debajo reclaman. Hay nostalgias que prometen dulzura y por debajo envenenan con pérdida. Hay seguridades que dicen paz y por debajo imponen control. Por eso esta elección no es mental, es somática. No la hagas con adjetivos, hazla con pruebas de respiración. Si al evocar una emoción tu exhalación se acorta, o tu mandíbula se endurece, o tu pecho intenta empujar la imagen hacia afuera como quien se defiende, esa emoción todavía no está lista para hacer la columna. Tal vez sea un matiz precioso para más adelante, pero no puede ser la base hoy. Y no pasa nada si descubres que la emoción que tu ego quería elegir no es habitable para tu cuerpo. Al contrario, acabas de ahorrarte meses de ruido, porque no hay nada más caro que insistir en sostener lo que nos disloca. Quizás en este instante, la ternura se asoma con una claridad que jamás te permitiste. Quizá la complicidad te llama con su ligereza íntima y te propone una cercanía que no pesa. Quizá la seguridad te ofrece un piso tibio donde caminar descalza. Quizá la admiración, esa luz limpia que dice, te veo, sin pedirte espectáculo. Se siente como la emoción más noble que puedes regalar. Lo importante no es el nombre, lo importante es la reacción de tu sistema cuando la vistes sin adornos. Cierra los ojos si te ayuda.
Respira hasta que el aire entre sin que tengas que rogarle. Deja que la emoción elegida suba como la marea y observa si el cuerpo coopera. Si los párpados se ablandan, si el paladar descansa, si la espalda se expande 1 milímetro, si las manos abandonan la necesidad de apretar, si al sostenerla por 10, 12, 15 segundos, no aparece ese temblor de quiero más, que en realidad es tengo miedo. Y si aparece, no la deseches con juicio. Simplemente reconócelo como señal de que falta músculo para sostenerla sin contaminarla, y prueba con un matiz más humilde. Porque en esta etapa la humildad es inteligencia, y la ambición emocional es ruido. Voy a darte un espejo de experiencia para que reconozcas el punto justo. Una mujer a la que acompañé, llamémosla Marta, venía convencida de que su emoción base debía ser el deseo, porque la historia con él había nacido de una chispa intensa. Pero cada vez que intentaba sostener deseo, su respiración se aceleraba un tono, la garganta tensaba su compás, y aunque la imagen que elegía era luminosa, el subtexto corporal gritaba carencia, y la carencia perfuma cualquier gesto con urgencia. Así que la invité a probar con complicidad, ese hilo secreto que une dos miradas cuando comparten un código que el mundo no conoce. Y de pronto su pecho bajó medio piso. La exhalación encontró su curva natural. La mandíbula dejó de morder ideas, y la escena se volvió habitable. Entonces entendió que el deseo podía nacer después, como consecuencia de la complicidad sostenida en el tiempo, no como meta impuesta. Y el cambio de base convirtió su minuto en una presencia que invitaba a quedarse, en lugar de un fuego que pedía atención a gritos. Y cuando a los pocos días llegó el primer gesto del otro, Marta no salió corriendo a incendiar la conversación. Mantuvo la complicidad como tono, y el deseo llegó solo, con esa mezcla de descubrimiento y descanso que nadie quiere abandonar. Quiero que la emoción que elijas pase por 2 filtros más antes de declarar la columna, el de la estabilidad y el de la estética interna. Estabilidad significa que puedes sostenerla sin que pida moneda de cambio. Estética interna significa que te embellece por dentro, que te hace más tú, más amplia, más profunda, más digna. Hay emociones que son eficaces pero no bellas, y no las queremos porque dejan un regusto de manipulación que tarde o temprano destruye el puente. En cambio, cuando eliges una emoción que te embellece, el cuerpo del otro la reconoce como un paisaje en el que puede ser mejor de lo que es. Y esa promesa, la de poder ser sin ser juzgado, es un imán que no falla. Así que pregúntate en silencio mientras respiras si esta emoción me hace más grande o me reduce, si me coloca en postura de pedir o de ofrecer, si me acerca a mí o me aleja de mí. Y fíate de la respuesta que llega desde el abdomen y el pecho, y no desde la cabeza, porque la cabeza vende argumentos, pero el cuerpo conoce el clima. Ahora sí, con la emoción elegida, quiero que hagas una primera microprueba de continuidad. Nada heroico, solo 3 olas de respiración en las que la emoción sube, se sostiene y baja sin teatralidad. En la subida observa si te apresuras por miedo a que no llegue. En la meseta mira si tu mente intenta recitar una historia para justificar lo que siente. En la bajada vigila si aparece la tentación de apretar para que no se vaya. Si logras permitir que suba sin empujar, que se sostenga sin discurso y que baje sin pánico, has encontrado el rango de trabajo, y ese rango es tu diamante. Porque el minuto no es más que 4 de esas olas hiladas con arte. Y tú sabrás que la emoción está madura cuando, al terminar la tercera ola, se queda en ti un remanente de bienestar que no depende de nada. Como cuando una canción termina y tu cuerpo todavía vibra un segundo en la última nota. Ahí empieza el poder, en esa vibración que no ruega. No voy a mentirte, volverá la mente con sus viejas trampas. Te dirá que elijas una emoción más fuerte para asegurarte de dejar huella. Te dirá que la admiración es demasiado sutil, que la ternura es ingenua, que la seguridad es aburrida, que la complicidad no se nota, pero tu cuerpo, que ya probó la hospitalidad de los 30 segundos y la primera continuidad, sabe que lo sutil es lo que más tiempo permanece.
Sabe que lo habitable es lo que invita a regresar. Sabe que el equilibrio no necesita gritar. Y cada vez que la mente intente colar un matiz tóxico, vuelve a la exhalación. Vuelve a la mano en el pecho. Vuelve a la barbilla que no da órdenes. Vuelve a ese milímetro de espacio detrás de los ojos que se abre cuando sueltas y restaura la pureza de la emoción con la paciencia de quien limpia un cristal para que la luz lo atraviese sin distorsión. En este punto es habitual que me pregunten cuánto tiempo dedicar a decidir. Y la respuesta verdadera es que la decisión se siente cuando el cuerpo deja de preguntar, cuando ya no estás comparando opciones, sino respirando un estado que te queda como un abrigo a medida. Y si todavía hay duda, no te pelees. Prueba 3 días con una emoción y escucha resultados. Si la vida responde con señales de alivio, con gestos pequeños que expanden, con sueños que traen escenas de paz, si tú misma te descubres menos pendiente del reloj y más pendiente de tu centro, vas bien. Si en cambio, todo se pone áspero, si el minuto se siente como escalada a pulso, si el día te deja con sabor a búsqueda, cambia. Con amabilidad, no por capricho, por respeto a la señal, porque la biología es honesta, y cuando la escuchas te regala eficiencia, y cuando la ignoras te cobra cansancio. Quiero dejarte una imagen final para sellar esta elección. Imagina que vas a regalarle al otro un cuarto en tu casa, un cuarto pequeño pero precioso, con una ventana por la que entra una luz amable a media mañana, con una silla donde cabe una conversación que no agota, con un aroma que invita a quedarse. Y ahora pregúntate qué emoción convierte ese cuarto en un refugio. ¿Qué emoción no invade sus objetos? ¿Qué emoción no usa el espacio para mostrar trofeos? ¿Qué emoción permite que quien entre encuentre una versión mejor de sí? Esa emoción es la que elegirás, no para poseer, para hospedar. Y cada vez que la hospedes bien, el otro aprenderá a llegar solo. Porque el cuerpo recuerda el camino a los lugares que le dieron descanso de verdad. Y con la emoción elegida, pura, respirable, estética y estable, hemos construido el pilar sobre el que ahora podremos apoyar la imagen núcleo. Esa escena mínima y sensorial, que condensa el estado en 11 o 12 segundos y lo vuelve transmisible sin palabras. Una escena que no recita, que no actúa, que no promete, que simplemente existe con tanta nitidez que la amígdala la etiqueta como significativa y el hipocampo la guarda como mapa. Y eso es lo que vamos a modelar con precisión en lo que viene. Porque si la emoción es el perfume, la imagen es la piel donde el perfume se fija. Y quiero llevarte allí con el mismo cuidado con el que te he traído hasta aquí. Hilando la respiración con la atención. Y la atención con la memoria sensorial. Para que cuando entremos en el minuto no estés lanzando flechas al aire, sino clavando una semilla exacta en un suelo dispuesto. Por eso quédate conmigo y siente cómo tu pecho se prepara para una tarea bella, la de convertir una emoción en escena y una escena en presencia. Llegó el momento de destilar la emoción elegida en una imagen tan nítida que puedas sostenerla con los ojos cerrados y aún así verla como si estuviera frente a ti. Porque si la emoción es el perfume, la imagen es la piel, donde ese perfume se fija y se vuelve memoria. Por eso quiero que te sientes otra vez con la dignidad tranquila que ya aprendiste a instalar. Que dejes caer los hombros sin derrotarlos. Que encuentres esa exhalación que baja medio piso y ordena tu casa. Y desde ahí vas a convocar una escena mínima, no un collage, no una película. Una sola microsituación de 11 o 12 segundos que condense el estado que elegiste y la vas a construir con los 5 sentidos, aunque luego no necesites nombrarlos. Porque el cuerpo no recuerda conceptos, recuerda texturas, luces, temperaturas, sonidos, distancias. Y cuando una imagen trae todo eso sin esfuerzo, la amígdala la etiqueta como significativa y el hipocampo la convierte en mapa. Empieza preguntándole al cuerpo, no a la cabeza, ¿dónde ocurre? Si es mesa de madera tibia, o tarde con brisa en la nuca, o paso lento por un pasillo conocido, o puerta que se cierra con suavidad.
Y una vez que el lugar aparece, no lo maquilles con excesos. Quítale todo lo que sobre, hasta que solo quede lo imprescindible para que la emoción respire. Y en ese cuadro mínimo, coloca un gesto vivo, uno y solo uno. La mirada que se sostiene medio segundo más de lo habitual, la risa corta que relaja el estómago, la mano que roza la taza y no tiembla, la respiración que se sincroniza sin proponérselo. Porque el gesto vivo es el arco que lanza la flecha y el resto es paisaje. Y si te descubres metiendo promesas o diálogos o finales deseados, vuelve a la exhalación y recuerda que no estamos escribiendo una carta, estamos tejiendo una impresión. Ahora, afina la luz, porque la luz cambia el sentido de todo sin añadir palabras. Si la emoción elegida fue ternura, deja entrar una luz cálida que no encandile. Si fue complicidad, permite una penumbra amable, donde los contornos se adivinan y el secreto es más dulce. Si fue seguridad, abre una claridad limpia que permita respirar hondo sin apuro. Y mientras la luz se coloca sola, ajusta la distancia. Ni demasiado cerca que ahogue, ni demasiado lejos que enfríe. La distancia exacta en la que esa emoción florece. Y ahí, en esa distancia, permite que aparezca un sonido pequeño. El roce de la taza sobre la madera, la brisa que se cuela por la ventana, la risa breve que se fuga, porque el sonido fija como una tachuela invisible y evita que la mente convierta la escena en foto muerta. Añade una temperatura discreta, ni frío que tense, ni calor que invite al sopor. Apenas ese clima donde el cuerpo dice, puedo quedarme, y al decirlo, el cuerpo aprende la ruta. Y una vez que todo esto esté vivo, déjalo quieto como si lo miraras a través de un cristal limpio, sin manipularlo, sin exigir que la emoción suba, porque la imagen no empuja, la imagen sostiene. Y cuando sostiene el estado sube solo, como sube la marea cuando decide. Quiero que practiques ahora el primer encendido, no el minuto completo. Solo una ronda corta en la que verificas que la imagen aguanta la emoción sin romperse en retórica. Cierra los ojos si te ayuda y toma 3 respiraciones donde la exhalación pesa medio segundo. Más que la inhalación, lleva la atención al centro del pecho, como quien enciende una lámpara baja. Deja que la emoción elegida suba como agua que alcanza el borde del vaso y, cuando la notes llena pero no desbordada, abre la escena como se descorre una cortina y observa sin apresurar. Mira la luz, escucha el sonido, siente la temperatura y sobre todo, quédate en el gesto vivo, en ese micromovimiento que condensa todo, porque ahí es donde la etiqueta emocional se imprime. Sostén 11 o 12 segundos enteros y sal con elegancia, sin exprimir los últimos milímetros, como quien se retira de una habitación dejando que el aire se quede vibrando. Y apenas salgas, lleva la mano al pecho un instante y di en silencio, ya está. No como fórmula mágica, sino como firma de coherencia que el sistema reconoce. Y escucha lo que queda en tu cuerpo después. Si queda tensión, la escena pedía menos adorno. Si queda vacío, faltó gesto vivo. Si queda un bienestar discreto que te acompaña 2 o 3 respiraciones, has tocado la frecuencia correcta. A partir de aquí viene el pulido, porque una imagen núcleo no se esculpe de una sola pasada. Se afina como el luthier que lima una arista hasta que la madera canta. En cada ensayo quita lo que entorpece. A veces es una palabra mental que se cuela para explicar lo que ya se siente. A veces es una prisa minúscula que quiere apretar el final por miedo a que se escape. A veces es una rigidez de cuello que traiciona la calma del pecho. Y cada vez que encuentres una impureza, no la maldigas. Agradécele la información y corrige. Un grado menos de luz, un palmo más de distancia, un sonido más pequeño, y vuelve a entrar. Porque cuando la imagen alcanza su punto exacto, lo sabrás por 2 signos inconfundibles. Durante la escena, el tiempo pierde bordes y al salir, queda en el cuerpo una estela de presencia que no pide nada. Y esos signos, por pequeños que parezcan, son oro.
porque significan que tu sistema ha aprendido a modelar un estado sin depender del resultado. Y ese es el magnetismo que convoca sin quemar. Te anticipo lo que ocurrirá cuando integres esta imagen núcleo a tu minuto, porque el cerebro del otro no recibirá una carta. Recibirá una vibración que reconocerá como clima familiar. Y ese reconocimiento no será ideológico, será visceral. Su postura cederá 1 milímetro. Su exhalación se alargará sin buscarlo. Su atención vagará hacia un rincón de memoria donde tú estás asociada a ese gesto vivo. Y en esa vaguedad con sentido, aparecerán impulsos pequeños que antes no existían. El deseo de asomarse a tu orilla para confirmar que ese clima sigue ahí. La curiosidad por saber de ti que no nace de culpa ni de protocolo. El recuerdo que sonríe solo en mitad de una calle. Y esos impulsos, que son los que verdaderamente mueven a la acción, no necesitan de tu empuje, necesitan de tu coherencia. Por eso lo que estás haciendo ahora no es un capricho estético, es ingeniería emocional aplicada. Una artesanía silenciosa que convierte 60 segundos en un lugar al que el otro quiere volver, porque al volver se encuentra mejor consigo mismo. Tal vez te descubras preguntando cuántas imágenes núcleo deberías crear, y la respuesta honesta es que una sola, bien hecha, es más poderosa que 5 mediocres, porque la repetición afinada enciende huellas profundas, mientras que la variedad inmadura dispersa y debilita. Sin embargo, en ciclos más avanzados, podrás rotar matices sin traicionar la emoción base. Hoy no, hoy una escena, un gesto, una luz, una temperatura, una distancia. Y esa disciplina convertida en rito es lo que transformará la práctica en presencia estable. Si en la construcción te atascas, vuelve a los 30 segundos de hospitalidad. Si dudas de tu emoción, vuelve a la prueba de continuidad. Si sientes que te invade la urgencia, vuelve a la exhalación que baja medio piso y solo cuando el cuerpo diga ahora, entra otra vez y sostén 11 o 12 segundos que valen por 1000 intentos sin cuerpo. Quiero cerrar esta parte contigo en el mismo lugar en el que la abrimos, recordándote que la imagen núcleo no es literatura sino arquitectura íntima, que no la recitas, la habitas, que no la fuerzas, la permitirás, y que mañana, cuando toque encadenar la preparación, la emoción elegida, la escena viva y el gesto de cierre en el protocolo del minuto, sentirás por primera vez esa vibración redonda que queda en tu pecho como una campana y te acompaña durante el día sin pedir permiso. Y será en ese acompañamiento donde todo lo que parece externo empiece a moverse a tu favor, con una lógica tan simple que asusta. Porque cuando tu presencia deja de exigir y empieza a hospedar, la vida se acerca. Y cuando la vida se acerca, el otro escucha. Y cuando escucha, recuerda. Y cuando recuerda, actúa. Por eso, si esta guía te está ayudando, si sientes que por fin alguien te explicó con rigor lo que muchos reducen a frases vacías, te voy a pedir algo muy concreto. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y deja un comentario con la palabra clave imagen, contándome en una frase cuál será tu gesto vivo. Porque esa suscripción y esa palabra son el pacto que nos mantiene en este camino juntos y me permiten seguir creando estas piezas largas y útiles que no encontrarás en ningún resumen superficial.